usuario, o sea, es desde donde nos deja la compañía de luz enfrente de nuestra casa, la energía eléctrica y toda la instalación que hay de ese punto hasta nuestra casa, hasta el último punto que la utiliza. Eso es una instalación eléctrica de planta interna, así se le llama. Y la otra, que es de planta externa, es la que se produce desde el lugar donde se genera la energía eléctrica, que puede ser una presa, puede ser una termoeléctrica, etcétera. Desde ese punto traemos la energía a través de una red eléctrica, que es una instalación eléctrica, hasta nuestras casas. Y esa sigue siendo otra instalación eléctrica, pero esa se llama de planta externa y la que nosotros usamos es de planta interna. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente al de planta interna, porque en la planta externa ya está muy, vamos a decir, está muy estandarizada por las compañías que surten energía eléctrica. Y cada compañía, como en el caso de nosotros, de la Comisión Federal de Electricidad, pues ella ya tiene perfectamente establecidas sus normas y no las cambia, y todo aquel que quiera construir para la Comisión Federal de Electricidad se tiene que apegar estrictamente a las normas que ellos marcan. Sin embargo, donde hay mucho más variedad, etcétera, es en la planta interna. ¿Por qué? Porque la planta interna puede abarcar desde una casa habitación a una industria, y puede haber una variedad enorme de distintos tipos de voltajes, así como de corrientes, porque puede haber corrientes alternas y corrientes directas. Entonces, esto es lo que nosotros en términos generales pues hablamos de que es una instalación eléctrica. Ahora, los elementos y dispositivos que estamos hablando pues pueden ser dentro de todos estos, ¿no? O sea, tableros, interruptores, transformadores, bancos de capacitores, sensores, dispositivos de control, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, soportes, etcétera. Puede haber un mundo más de materiales que se utilizan dentro de una instalación eléctrica. Bien. Entonces, ¿qué características generales tienen? Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas con los conductores visibles, aparentes que van en ductos o en tubos, ocultas que van dentro de las paredes o plafones falsos, y ahogadas en muros, techos o pisos, como las que por lo regular se utilizan en las casas habitación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profesor. No, Gracias. profesor. Bien. Ahora, el objetivo de una instalación eléctrica, pues es el de distribuir la energía eléctrica a los equipos conectados de una manera segura y eficiente. Es decir, que yo cada vez que llegue a mi habitación y que pulse el interruptor, se prenda la luz. Siempre que lo haga, se prende y lo apague. Sí, y también viene la otra cuestión, pues que no me dé una descarga, cuando lo prenda, pues no me dé una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, segura y eficiente. También la eficiencia se debe muchas veces a que las instalaciones eléctricas no son nada más para una lámpara, se tienen que calcular para todos los posibles elementos que vamos a conectar a esa instalación eléctrica. Y entonces nosotros tendremos que calcular qué tipo de conductor vamos a utilizar. Si usamos conductores muy delgados, lo más probable es que esos conductores delgados se calienten si consumimos mucha corriente. ¿Sí? Entonces hay que ir a conductores más gruesos, pero tampoco debemos de poner un conductor demasiado grueso. Sí, ese no se va a calentar, pero también nos va a costar mucho más
por la cantidad de cobre que lleva el conductor. Por eso hablamos de segura y eficiente. Las instalaciones eléctricas deben ser, primero, confiables, que cumplan con el objetivo. Eficientes, que la energía se transmita con el mínimo de pérdidas. Regresando a esto, si yo uso conductores muy delgados, estos se van a calentar y el calentamiento es sinónimo de una pérdida de energía. Económicas, o sea, que su costo final esté de acuerdo a las necesidades, no por evitar que tratar de ser eficientes, le voy a meter unos conductores sumamente gruesos, los cuales me van a incrementar sustancialmente el costo final de la instalación. O sea, tenemos que ser muy medidos y precisos para esto. Flexibles, quiere decir que nuestras instalaciones sean capaces de ser modificadas rápidamente de acuerdo a las necesidades futuras. Así como ustedes han visto que anteriormente, pues hace 2 años, pues ustedes a lo más utilizaban y cargaban en su casa, pues ahora sí que el teléfono celular. En cambio ahora cargan el teléfono celular, están conectados con una laptop o una computadora de escritorio, y muchas veces si son varios hermanos y cada uno tiene su equipo, pues todo el mundo los anda conectando, ¿no? Y eso pues hay un incremento en el consumo de energía eléctrica. Dentro de la instalación que se hace en este tipo de situaciones, pues se debe de tener previsto que va a haber un incremento a futuro en el uso de energía eléctrica y no dejar que no haya, que no se permite ese incremento, porque entonces se estarían quemando los fusibles o los cables, etcétera, con los nuevos equipos que estaríamos conectando. Simples, es decir, que no requieran personal altamente calificado para la operación y mantenimiento. Esto pensando en las instalaciones de casas habitación, donde sí se requiere personal más calificado es ya dentro de una industria. ¿Por qué? Por la variedad de voltajes que se tienen y la variedad de conexiones que hay. En una industria o en un comercio, pues muchas veces hay conexiones monofásicas, bifásicas y trifásicas, y también de distintos voltajes que pueden ser de 127 a 440 volts. O inclusive algunas utilizan subestaciones que manejan voltajes más elevados. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profesor. Sí, maestro. Sí. Bien. Las instalaciones también deben ser agradables a la vista, o sea, que llegue uno a una instalación y que pues no se vean los cables como tendedero, ¿no? Porque pues eso le dan a cualquiera desconfianza a ver en qué momento pues se hace un corto, ¿no? Es más, muchas veces entre menos se vea la instalación, pues es mejor. Es así como cuando ustedes van a un hotel, ¿qué seguridad les daría a ustedes el quedarse en un hotel donde vean todos los cables colgando, ¿no? Entonces, si no se ven los cables, qué mejor, ¿no? La otra, seguras que garanticen la integridad de las personas y las propiedades durante su operación. O sea, que la persona cuando pulse alguno de los dispositivos eléctricos no recibe una descarga eléctrica, y la otra es que no se vaya a producir una fuga de corriente y que genere un incendio. O sea, no sé si ustedes han visto que por lo regular cuando se acerca la época navideña hay anuncios en los cuales dicen mucho ojo en lo que compras de las series navideñas, porque casi todas las chinas no cumplen con los estándares de seguridad, y esas, si las deja uno sin cuidado, fácilmente pueden ocasionar un cortocircuito y generar un incendio, como están alrededor de un árbol que está
pues no propiamente muerto, pues ahora sí que si hay un calentamiento o una chispa, pues se va a prender el árbol y ya genera un incendio. Las instalaciones eléctricas se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos es por el nivel de voltaje predominante, o sea, el nivel de voltaje que manejan. La otra es por la forma de instalación y otra más por el lugar de instalación. Todo esto está contenido en las normas de instalaciones eléctricas. ¿Qué vamos a decir? Esto lo deben de ver con sus profesores de instalaciones eléctricas específicamente. Pero bueno, nosotros aquí, como nosotros no podemos entrar al tema, formalmente al tema de protecciones, si ustedes no tienen una idea de lo que es una instalación eléctrica. Bien. Entonces, aquí tenemos que por el nivel de voltaje predominante, tenemos instalaciones residenciales, que son las de las casas habitación. Por lo regular, estas instalaciones, el voltaje predominante es 127 volts. Van a decir que algunos que cuando lo han medido en su casa les da apenas 110 volts. Bueno, desgraciadamente la Comisión Federal de Electricidad no cumple con lo que especifica, ¿sí? Pero nos entrega entre 110 volts y 130 volts y más o menos ahí en ese rango hay, pero es un voltaje muy bajo para las casas habitación. Y por lo regular son monofásicas. Luego, las que consumen muchísimo más son las instalaciones industriales. Las instalaciones industriales pueden manejar voltajes desde 127 hasta 440 volts. Pero si es una planta bastante grande, por lo regular tiene subestaciones y estas subestaciones se alimentan con voltajes, con alto voltaje, que puede ser alrededor de los 23,000 volts o 35,000 volts. Entonces, esto es cómo se maneja. Entonces, son ambos extremos. Entre estos dos extremos, entre las industriales y las residenciales, pues tenemos una variedad de vamos a decir, clasificaciones. Por mencionar algo, ¿no? Las instalaciones comerciales, estas están entre las industriales y las residenciales. Si ustedes ponen atención cuando vayan a algún súper, van a ver que todo el tiempo están prendidas las luces para que haya una iluminación uniforme. Pero en el súper van a encontrar que hay refrigeradores por un lado, por otro lado están teniendo una serie de máquinas que utilizan, por decir algo, para cortar la carne, otras para la limpieza. También, si hay panadería, muchos de los hornos son eléctricos. En fin, o sea, hay una gran variedad de equipos que utilizan estos centros comerciales o como Aurrerá, estas tiendas departamentales como Aurrerá, bueno, Walmart, Soriana, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Otros que se encuentran en medio de todo esto son las instalaciones en edificios, ya sea para uso de oficinas o departamentos, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí va a llegar una sola acometida por parte de la Comisión Federal de Electricidad y ya lo va a distribuir. Si son, vamos a decir, departamentos, no es tanto problema porque se manejan como si fueran casas habitación. Pero si son oficinas, entonces aquí va a depender de cuántos equipos de cómputo vamos a conectar, de cuántas impresoras, cuántas copiadoras, etcétera, toda la serie de equipos que van a tener. Y además ellos todo el tiempo siempre van a mantener una iluminación constante, no como en las casas habitación que nosotros apagamos
ahora sí que la luz cada vez que no la utilizamos. Otra de las instalaciones que es muy especial su instalación, aunque manejan voltajes muy en las instalaciones en hospitales. Aquí lo importante en los hospitales manejan desde 127 volts hasta alto voltaje, que pueden ser 15 o 23,000 volts. La razón es de que dependiendo de lo que utilizan cada uno de los equipos que van a tener conectados. Otra de las cuestiones muy importantes dentro de las instalaciones en hospitales es que tienen que estar perfectamente protegidas, porque la mayoría de los equipos va a estar conectado directamente a los pacientes. Cualquier fuga de corriente directamente que llegue a un paciente, pues lo puede matar. Y ahorita con esto de que el uso de instalaciones que sean autosustentables, etcétera, pues con el uso de las tecnologías, estas alternativas, por decir algo como en el caso que vemos en la fotografía, que es una serie de celdas fotovoltaicas y que sirven para alimentar de corriente, pues ahora sí que a vehículos totalmente eléctricos. Entonces, aquí también es una instalación muy especial porque las celdas fotovoltaicas producen energía, pero de corriente directa. Y muchos de estos equipos, vamos a decir, requieren de que se transforme esta corriente directa a alto voltaje de corriente directa. Y entonces se tiene que hacer una transformación para elevar ese voltaje. Entonces son bastante especiales este tipo de instalaciones. Ahora, por la forma de instalación, tenemos las que son visibles. De estas puede ser como este tipo, donde vemos los cables que van corriendo por algunos ductos y algunas charolas, ¿sí? Y que se ve de esta manera, o bien que está perfectamente acomodados y se ve de esta forma. Pero estas son instalaciones visibles, porque vemos ya sea o los cables o los ductos que llevan estos cables que están totalmente visibles. Generalmente este tipo de instalaciones se utiliza mucho en la industria. Aunque arquitectónicamente en algunos centros comerciales o plazas, pues les ha dado por no ocultar dónde van las instalaciones, ¿no? Y esa sería una instalación visible. Oculta. Puede ser como la de nuestras casas, que se empotra dentro de las paredes y los pisos, o bien como lo que se utiliza actualmente para hacer oficinas, que es la tabla roca. La tabla roca, pues no son paneles más que de yeso, y en medio de estos paneles es donde se coloca toda la ductería, etcétera. Para que finalmente cuando nosotros lo veamos de esta manera. A ver, déjenme, porque seguramente no se ha conectado el profesor. Es que a esta hora debe de conectarse el profesor Armando. Bueno, continuamos con nuestra presentación, a ver si esta la agarra, a ver, compartimos, aquí seguimos. Entonces, aérea, principalmente las instalaciones aéreas las utiliza la compañía de luz, o sea, la CFE. Sin embargo, también se utiliza sobre todo en la industria.
porque hay industrias que son muy, muy grandes y lo más económico para llevar una instalación eléctrica de un punto a otro es de manera aérea. Entonces puede ser de esta forma o de esta forma que es la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Si ustedes en cuanto se asoman a la calle o dan un paso en la calle, ustedes alzan la vista y van a ver que hay una serie de postes con cables ahí conectados, que es la instalación eléctrica que se tiene ahí. Otra de las formas que es poco usada en nuestro país, aunque ya en algunas zonas, sobre todo zonas residenciales, se empieza a utilizar bastante, que es la instalación subterránea. Esto es que se hacen ductos de esta manera, donde se lleva todo el cableado, en vez de llevarlo aéreo, se lleva subterráneo. Se llegan a pozos como estos, donde ahí se dejan los cables y finalmente, pues así que quedan estos pozos de esta manera, que pueden estar en camellones o pueden estar en la acera, así. Entonces, en muchos casos, ustedes cuando van en algunas calles se los van a estar encontrando. Luego, por el lugar de instalación. Puede ser en interiores, como en este caso dentro de una casa, como esto que vemos en la imagen. Puede ser en exteriores, como esto que se ve así, o así. Especiales, que pueden ser lugar seco, como esto. Sí, aquí es una instalación especial porque todo este material que está dentro de esta instalación es material altamente flamable. O sea, con una chispa se prende. Lugar húmedo, pues puede ser cuando nosotros instalamos a la intemperie porque le va a caer agua, sol, etcétera, ¿sí? Lugar mojado, principalmente aquí ahora lo vemos mucho en los famosos car wash, donde pues, son lugares automatizados, donde tienen una serie de equipos para lavar automáticamente los carros, como en este caso. Y esos lugares totalmente mojados porque pues, hay muchísima agua y todos los materiales que se utilicen y la protección tiene que estar adecuado para este tipo de instalación. Hay otro que son los lugares corrosivos. Principalmente son en las costas. El Golfo de México es uno de los lugares más altamente corrosivos en todo el mundo, o sea que cualquier metal que esté expuesto a la intemperie en estas zonas costeras, pues va a corroerse, o sea, primero se oxida y después va a perder material, que esa es la corrosión. También la exposición a vapores químicos, como son en muchas de las industrias químicas, también puede producir corrosión en los metales. Y que son instalaciones especiales en las cuales tiene uno que prever eso. Lugar peligroso, o sea, donde haya atmósferas que pueden ser explosivas. Principalmente toda la industria petroquímica está catalogada dentro de eso. Si ustedes ponen atención cuando se acompañan a sus padres a cargar gasolina alguna vez, fíjense cómo están las instalaciones dentro de una gasolinera. La instalación se le llama una tubería especial y materiales especiales que se llama a prueba de explosión. Esto quiere decir que los cables permanecen dentro de una atmósfera y que no va a ingresar hidrocarburos. Si se produce un chispazo, pues ahí se queda y no pasa al exterior.
Hasta ahí vamos claros. Vamos a dejar ahorita de compartir y nos volvemos a conectar. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profe. Dale, pues. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ninguna. Claro, Dale, profe. pues. Ok, bye.